también está especializada en fertilidad, que trabaja en Aritus Instituto Médico y trabaja en otros consultorios también haciendo la parte de endocrinología. Y la doctora Janina Sass, médica tocoginecóloga. No me acuerdo qué es lo que dije mal la otra vez porque me corregiste, fue cuando se me cortó. Pero bueno, ella es especialista en fertilidad, trabaja en el hospital de Pacheco y tiene su consultorio en Belgrano. Y Y tenés uno también en Provincia, en zona norte. en Zona Norte. Exactamente. Así que bueno, esperemos que se siga sumando la gente que se nos borró por culpa mía. No, no sé, porque acá también, yo con datos no funcionó, así que volví al Wi-Fi, no sé, y tengo datos, pero bueno, esto es así. Bueno, la idea de este nuevo ciclo es un poco, porque estábamos haciendo muchas cosas por ahí de, de mujeres un poco más jóvenes, en edad reproductiva, hablando de poliquistosis, de alteraciones del ciclo. Bueno, alteraciones del ciclo fue de todo un poco. Entonces la idea ahora era enfocar también lo que es un poco el climaterio, ¿sí? Ese momento de la vida bueno, que tanto a veces a las mujeres consterna y otras las pasan bien. Hay de todo un poco. Entonces, bueno, esa era un poco la idea. Y lo íbamos a dividir en varias charlas. Empezamos con hoy con el tema de lo que es sofocos, calores, tuforadas, bochornos, como le dicen algunas personas. Y la idea va a ser que también vamos a ir compartiendo tanto Judith como yo a través de nuestras cuentas con distintos médicos de distintas especialidades. Tanto ahí Amelia, que ya está invitada para una charla de nutrición. Vamos a ver si también logramos al cardiólogo. Que es recientemente padre, así que tal vez es la última charla que vayamos a dar, la de riesgo cardiovascular, para dejar que la bebita crezca un poquito. Y vamos a ver si logramos, pensaba Judith hoy, que no te lo dije, a Patricia Martínez para hacer también el enfoque psicológico. Que te la quedé para decirte eso. Todavía no le preguntamos a Patricia, ya la estamos comprometiendo en vivo. Pero bueno, siempre anda por ahí presente en nuestros vivos, así que sí, si estás así acá, que sí. Si se suma, sigue. ya la... Perfecto. Yani, igual para mí, viste que a veces cuando uno está moviéndose tanto en este ambiente médico, hay un montón de cosas que damos por sentado y empezaría de 000, porque vos me hablas de climaterio, capaz a Doña Rosa, y no sabe qué es climaterio, ¿entendés? Exactamente. Hay muchos mitos o cosas que se creen y que no son tan así. Primero es desmistificar algunos términos. Llamamos menopausia cuando tenemos la falta de menstruación luego de un año, ¿sí? Siempre estamos hablando en el contexto de determinada sintomatología, no estamos hablando de la falta de menstruación, que hay veces que puede ocurrir en mujeres jóvenes y que no tiene que estar asociada a lo que es el climaterio, ¿sí? Entonces, menopausia solamente es la falta de menstruación luego de un año. Y el climaterio es algo que sucede, que lleva muchos años de nuestra vida y de hecho abarca una etapa de nuestra vida que es reproductiva, o sea que podemos llegar a embarazarnos, y una etapa que es no reproductiva donde no nos vamos a embarazar, ¿sí? Y todo ese periodo lleva unos cuantos años donde vamos a ir teniendo distintas manifestaciones que van a ir marcando cada etapa, que en las mujeres se vio a través de distintos estudios, que está bastante claro cómo son esas etapas y las podemos, digamos, ir especificando. Es un poco para enfocarnos en qué hablamos cuando hablamos de climaterio. Hablamos de todo este tiempo, de un tiempo que llamamos muchas veces de transición, y se habla así también médicamente, ¿sí? Donde tenemos momentos donde vamos a tener menstruaciones y vamos a tener la posibilidad de hasta lograr un embarazo, o tener ciclos, o sea, ciclos donde la reproducción todavía, aunque menos está conservada, ciclos donde no vamos a tener menstruación, y que todo eso va a estar acompañado con distintas sintomatologías, que es lo que un poco vamos a ir viendo con estas charlas. No sé si ahí, Judy, querés agregar algo más de... En particular, en términos de transición menopáusica, que es algo que sí usamos los médicos,
me parece que está bueno para tratar de entenderlo, porque como, o sea, nada en la vida es blanco-negro, no es que vos venís menstruando como un relojito y de un día para el otro cumpliste 50 años, que es la edad promedio en que se retira la menstruación, y aparecen todos estos trastornos, ¿sí? Desde unos años antes, como decía Yani, empiezan primero algunas alteraciones del ciclo, que paradójicamente esto empieza muchas veces con que los ciclos se hacen más cortos. Yo se los trato de representar siempre como que es el último esfuerzo que hace el ovario, entonces se pasa de rosca, ¿no? Como que hay toda una base hormonal de fondo, pero para que se entienda es un poquito de eso. Y después de que los ciclos empiezan a suceder cada 20 días, cada 21, qué sé yo, se empiezan a alargar, y se alargan, y se alargan, hasta que de golpe no te viene por 3 meses, no te viene por 6 meses, pero hasta que no te viene por un año, no podemos decir oficialmente que es seguro que no te vuelva a venir, o sea que no estás oficialmente en menopausia. Exactamente. Esta etapa de la transición menopáusica, particularmente con respecto a los sofocos, que es lo que vamos a hablar hoy, es donde está más incendiado, ¿no? Como donde aparecen mucho más los síntomas. Y que a veces llama la atención porque todavía no tuviste tanto trastorno del ciclo, pero sí empiezan en algunas mujeres los calores. Y que muchas veces se extienden, uno dice, bueno, ya no menstruo más, ¿cómo puede ser? Y se vio mujeres que hace años que no menstruan y sin embargo los calores siguen, incluso se vio hasta mujeres que tienen 70 años que tienen este tema de los calores. Hablamos de menopausia en general, que sucede en este climaterio en general entre los 45 y 55 años. Cuando sucede entre los 40 y 45 años, estamos hablando de una menopausia más bien temprana, ¿sí? Y si pasa antes de los 40 ya hay que estudiar otras cosas o tiene otras cuestiones, ¿sí? Pero en general eso, este momento, este tiempo del climaterio se da entre los 45 y 55 años, que era algo que no habíamos definido, pero que luego de los 40 puede pasar. Si bien es temprano, puede pasar, que eso nos pasa bastante la consulta en el consultorio, donde empiezan las alteraciones del ciclo y hay veces que es difícil explicarle a las personas que hay veces que eso puede estar relacionado ya con el tema del climaterio. Tener presente que entre los 45 y los 50 es lo habitual, entre los 40 y los 45 puede pasar, antes de los 40 también puede pasar, pero siempre tratamos de buscar otra causa. Y otra cosa que puede pasar también es que sea la menopausia secundaria a algún procedimiento, por ejemplo, no sé, una cirugía de ovario. Entonces, al no tener ovarios, dejamos de tener estrógenos, que es la fisiopatología de la menopausia, y en estos casos, cuando es quirúrgico, cuando es por quimioterapia o cosas como mucho más bruscas, también la sintomatología es más brusca, ¿sí? Vamos a pasar por lo mismo, vamos a pasar por lo mismo, por los mismos síntomas, pero mucho más manifiestos, sobre todo el tema de los calores, en general después de una cirugía. Mientras tanto, si quieren, porque yo sí los puedo ir leyendo, había leído una pregunta antes que preguntaba si en los hombres pasaba lo mismo, ¿sí? No existe el climaterio de los hombres, existe algo que se llama andropausia, que es el cese de la función testicular, pero que no pasa como en nosotras. Es mucho más paulatino, van perdiendo la función testicular, van produciendo cada vez menos testosterona, pueden tener algunos síntomas, incluso hasta pueden tener sofocones, es raro, suele ser más tarde que en las mujeres, pero como es paulatino, no tienen tantos síntomas. Voy a ir contándoles más o menos cuál era la idea de la charla. Para empezar, dijimos entonces de qué estamos hablando cuando hablamos de climaterio o transición menopáusica. Otra cosa es, ¿qué es un sofoco, o calor, o bochorno, o sofocón? Cada uno le dice como quiere. Es un calorazo que viene de golpe, en general suele ser de acá para arriba, o sea, en el torso y en la cara, mucho, mucho, mucho en la punta de los dedos, se ha descrito como que sube la temperatura muchísimos grados. Y después de eso viene una etapa como de sudoración excesiva y baja la temperatura. ¿Por qué pasa? Justamente porque, para decirlo en criollo, se desregula el termostato por la falta de estrógenos a nivel del hipotálamo, que
es como si fuera la parte del cerebro que regula la temperatura corporal, y los estrógenos normalmente regulan otras sustancias, como la serotonina, la noradrenalina, las endorfinas, que son, nada, neurotransmisores, que al faltar estrógenos se achica mucho ese umbral en el que podemos mantener una temperatura normal. Entonces, pasan estas cosas. Voy a hacer una pausa y la invitamos a Janina de vuelta. ¿Pasa en todas las mujeres esto del sofoco? No. En realidad, hola Yani. Reinicié el teléfono por las dudas, porque no sé. Bueno, hasta ahora les conté. Hablamos un poco de la menopausia quirúrgica, describimos lo que era un sofoco, y estaba por contarles si pasaba, me preguntaba a mí misma, ¿no? Esta cosa esquizofrénica que tengo de hablar sola cuando vos no estás, si en todas las mujeres suceden estos sofocos, ¿no? Y si sí o no, ¿de qué depende? ¿Me querés contestar vos? No me vas a contestar porque te frisaste de vuelta, así que voy a seguir hablando sola. En realidad, más o menos, aproximadamente en el 70% de las mujeres, algún tipo de sintomatología de sofocos existe. De 4 mujeres, una no va a tener ningún síntoma. Vos le vas a preguntar cuando tengan 75 años cuándo fue su menopausia y capaz que ni se acuerdan. Si no asocian la última menstruación con algo, nada, ningún cambio. 2 van a tener lo que llamamos sintomatología leve o moderada, que son algunos sofocones que suelen ser más que nada a la noche, pero que permiten una calidad de vida más o menos normal. Y una de cada 4 la va a pasar realmente muy mal. Entonces, junto con la pregunta de Amelia, que pregunta si hay que medicarse para los calores, en realidad, un poco el objetivo de esta charla es tratar de decirles que no hay por qué pasarla mal, ¿sí? Que hay un montón de alternativas para tratar estos calores cuando afectan la calidad de vida, que eso es lo más importante. Alguien preguntaba si había que medicarse siempre. Entonces yo lo que les decía es que muchas veces son tolerables y muchas otras afectan la calidad de vida, entonces en esos casos es cuando sí pensamos en medicar. Exacto, pero primero están los pilares esos de los hábitos que son lo importante. No sé si lo hablaste, Judy, te voy preguntando porque no sé. No, en realidad justamente lo que les quería decir ahora es por qué en algunas personas, algunas mujeres tienen sofocos y otras no, digamos. ¿Cuáles son lo que llamamos factores de riesgo? Y ahí encaramos para donde vos decís, si querés. Contame. Claro, porque todo este tema del climaterio, primero que hay que tratar de llegar siempre lo mejor posible, ¿sí? A este momento de la vida, ¿sí? Y eso es algo que, como hablamos siempre, se construye, no se da de un día al otro. Entonces, los hábitos que uno puede tener siempre los va inculcando desde chico a sus hijos, uno mismo los va teniendo, y eso los va, digamos, desarrollando a lo largo de la vida. No es que llega un momento de la vida donde quiero hacer todo junto y voy a tener todos los números de lograrlo. O sea, todo tiene que ser paulatino porque es crear hábitos. Entonces, las cuestiones importantes donde vamos a estar en un momento de esta transición, donde vamos a tener el tema de los calores, la sequedad vaginal, podemos tener todo lo que es, que nos empieza a descuajeringar más todo lo que es el colesterol, los triglicéridos, el azúcar. Bueno, entonces es importante esto de los hábitos, ¿sí? En este momento de la vida, desde lo que es todo el tema de la alimentación, ¿sí? De tener una alimentación saludable, donde dentro de nuestros requerimientos cambian, eso después lo vamos a ver seguramente ahí con Amelia, ¿sí? Lo que son todo el tema de hacer el ejercicio, como hemos hablado también cuando hablamos de osteoporosis en su momento, el ejercicio, pero el ejercicio correcto, adecuado para la edad y para el tiempo, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver también con los otros hábitos, como el cigarrillo, bueno, drogas o lo que sea, si alguien usa drogas también hay que decirlo porque puede pasar.
Entonces todo eso es una construcción que hay que tratar de, que es lo primero que uno va a fortalecer. En cuanto a los tratamientos que hablamos, vamos a ver, y ahí había una pregunta, si yo no llegué a leer mal, de que preguntaba lo de la trombofilia. La terapia hormonal en la menopausia tiene sus indicaciones y tiene sus contraindicaciones, ¿sí? Una de ellas seguro es el tema del tabaquismo, ¿sí? Y después las otras indicaciones o contraindicaciones van a estar dadas también según cómo use una terapia hormonal. Hay cosas que se pueden usar por vía oral, pero que una mujer, por ejemplo, no sé, con por Muy ejemplo, obesa. no sé, colesterol alto o triglicéridos, vamos a usar unas determinadas hormonas, otras no, o si tiene hipertensión no vamos a usar, pero quizás alguna vía transdérmica por ahí podemos usar, porque esta terapia hormonal puede tener múltiples vías, tanto orales, otra que se llama transdérmica, que es cuando hablamos de lo que es tanto los parches como hay unos geles con estrógeno, o también lo que es una vía local cuando hablamos de lo que es la colocación, por ejemplo, de óvulos de estrógeno en la vagina. Entonces, Exacto. ahí, por ahí contestando el tema esa de la trombosis, hay que ver el tema de qué trombosis, de trombofilia, perdón, de qué trombofilia tenías, si hay antecedentes de trombosis donde ahí se contraindica, ¿sí? Con el tema de la trombosis se contraindica. No obstante, con algunas trombofilias que hay que ver qué es lo que tenías de trombofilia, así que eso hay que verlo un poco más detalladamente. Esto lo hablo, de hecho, hoy justo tuve una paciente que no sé si se conectó porque le dije que hoy íbamos a estar hablando de lo mismo. Prácticamente en fertilidad, sobre todo, hay como un sobrediagnóstico de trombofilia, ¿no? En que muchas veces ante la pérdida recurrente de embarazo o determinadas situaciones se le da heparina y se diagnostica con trombofilia a mujeres que tal vez no tengan una trombofilia posta, ¿no? Entonces, como que me parece perfecto tal vez usarla durante el embarazo y que mejore los resultados, pero hay que tener mucho cuidado con ese diagnóstico, porque que te pongan la etiqueta de trombofilia va a cambiar un montón de situaciones después en tu vida. Va a cambiar si te subís a un avión y necesitas heparina, va a cambiar si necesitas terapia de sustitución hormonal, porque la vas a tener contraindicada. Entonces, fundamental el correcto diagnóstico del hematólogo. Y de todas maneras, Exactamente, porque ahí es lo que pasa, que la mayoría lo toma como para el embarazo. Y cuando es importante lo que vos decís, cuando uno tiene el diagnóstico real de trombofilia es para todo, es como dice Judith, cuando te subís a un avión también es importante. Entonces, ojo ahí, pero bueno, eso tendríamos que en algún momento invitar también a un hematólogo y no hacer estaría una mal. charla. Pero, yendo un poco a la pregunta de quien nos hacía la pregunta de trombofilia, si bien una de las indicaciones de la terapia hormonal de la menopausia es la presencia de sofocos intensos, no es el único tratamiento que podemos dar. ¿Sí? Ahí Jani se está tildando de vuelta. Tenemos un montón de alternativas, empezando por las no farmacológicas, que es lo que estaba hablando Janina recién, pero también hay alternativas farmacológicas que no son hormonales. Destacando un poquito el cambio en el estilo de vida, ¿en quién vamos a tener sofoco? O sea, ¿quién va a tener un sofoco y quién no? En realidad hay un gran componente genético, que también era lo que estaban preguntando, pero de los factores que son modificables, digamos, lo que depende de nosotros es el índice de masa corporal elevado, o sea, sobrepeso u obesidad, fumar, se me fue Yani. Entonces, fumar, no moverse, no hacer actividad física. Y bueno, en realidad el tener depresión también se asocia bastante con el tema de los síntomas vasomotores. Todo lo que podemos modificar, entonces, vamos a empezar por ahí, ¿sí? Sobre todo en las mujeres que tienen síntomas leves o moderados, tratar de fomentar un estilo de vida más saludable. Tratar de bajar de peso, de comer adecuadamente, de hacer actividad física. Cuando esto solo no alcanza, o si realmente la presencia de síntomas vasomotores es muy importante, ahí se abren las otras opciones de tratamiento, que son o la terapia hormonal menopáusica o terapia hormonal sustitutiva,
que vamos a tratar de hacer un vivo específico de eso porque la verdad es que es larguísimo. Y después hay otras medicaciones. Una es algo que se llama pausafren, que acá sí me hubiera gustado que Yanni lo escuche, ahora cuando vuelva quiero escuchar su opinión. El pausafren es una medicación que combina como un aminoácido que se llama betalanina, que regula el termostato, y oxazepam, que es algo parecido al ribotril, nos ayuda mucho para manejar los sofocos a la noche. Una cosa que pasa recontra frecuente es que, o sea, estás durmiendo y de golpe te viene el sofoco, te destapas, tu marido se queja, querés abrir la ventana, querés prender el aire. Altera tanto la calidad de vida que encima el trastorno del sueño que genera hace que al día siguiente estés hecho una piltrafa y no sirvas para nada. Entonces, el mejorar la calidad del sueño con estas cosas puede ayudarnos un montón. A ver si ahí puede volver. La contra que tiene, y la verdad es que, bueno, es una medicación súper vieja que yo la he usado mucho, que les decía, bueno, no sé, ahora quiero escuchar tu opinión, pero a mí me ha funcionado un montón. La gran contra que tiene es que, como toda benzodiazepina, que es el oxazepam o el ribotril o el clonazepam o el Alplax, genera dependencia, entonces están tratando de que cada vez lo estemos usando menos. Y porque también la estructura del sueño que induce una benzodiazepina no es la más saludable. Pero la verdad es que a mí me funciona un montón. No sé vos, Yanni, ¿qué decís? Sí, y igual en gineco más de primera elección siempre seguimos con la terapia hormonal, salvo que haya algunas contraindicaciones, seguimos con los estrógenos. Por todas las cuestiones que acompañan al tema de los sofocos y también una de las cuestiones muy importantes de la paciente en esta etapa es el tema de la sequedad vaginal, de las dificultades, un montón de pacientes que no pueden estar disfrutando de las relaciones sexuales como lo hacían antes. Entonces el uso de estrógenos, así sea que igual hagamos algo local para esta cuestión, mejora, digamos, toda la cuestión. Entonces, en general, de primera elección seguimos usando lo que es la terapia hormonal, ¿sí? Con estrógenos y, bueno, y con progesterona también por el útero. Así que, en general, más nos inclinamos por eso. De la atrofia vulvovaginal y todo lo que son los síntomas sexuales, pero también es importante que no es solamente lo sexual, ¿no? Que también la vía urinaria está involucrada en todo eso, entonces cuando el epitelio de la vagina se hace muy finito, primero que produce picazón, que produce infecciones urinarias recurrentes, entonces es re importante no dejar de prestarle atención a eso tampoco, ¿no? Que es una consulta recontra frecuente, ¿sí? Este tema digamos, de tener esas molestias. Bueno, y justo ahí alguien pregunta si las pequeñas pérdidas involuntarias de pis están relacionadas a la menopausia. Bueno, se me acaba de ir Yanni, pero tiene que ver un poquito con lo mismo, ¿sí? Con la pérdida de tonicidad del epitelio vaginal. Ahí vuelve Janina, que es ginecóloga y nos va a poder responder muchísimo mejor. Pero sí. Ahí volvió. Es cierto que... Ahí está. No, que decía que muchas veces le haces el análisis de orina y te das cuenta que vino normal, que la cuestión es otro. Y había una pregunta así de Mariela, que el tema sí es eso, los estrógenos afectan todas las cuestiones, ¿sí? Entonces, se asocia esto a lo que decía Judith, a esta cuestión de la atrofia, sequedad de la pielcita para que se llegue a comprender. Y muchas veces esto de la incontinencia, que puede tener múltiples mecanismos, no solamente es esto, empieza a pasar en este momento. Primero igualmente hay que descartar otras cosas, desde infección urinaria, y muchas veces hasta se asocia a prolapso o no, pero sí tiene que ver con este tema de la caída de los estrógenos. Exacto. Yo, Yanni, en realidad pasé al pausafren porque estaba hablando de los tratamientos no hormonales. Como les dije que íbamos a hacer como un vivo específicamente de terapia hormonal de reemplazo, como se llamaba antes, o terapia hormonal menopáusica, o terapia, bueno. Sí, sí, los nombres. Como que quería como enfocar más para lo otro, para lo no hormonal.
Y me gustaría hablar también, bueno, justo, mira, Irene, que pregunta sobre el ánimo. Eh, Otra de las cosas que manifiestan mucho las mujeres es Irene. como una, un cansancio, como un estado de ánimo completamente distinto que empieza desde unos años antes, o sea, con la transición menopáusica, no necesariamente asociada a los sofocos, pero sí como algún estado de ánimo distinto, más la habilidad emocional. ¿Estás? Bueno, sigo con el monólogo. Entonces, uno de los tratamientos que podemos usar que no son hormonales es el uso de antidepresivos. ¿Sí? Eh, los antidepresivos se empezaron a usar en un principio para las mujeres con cáncer de mama que tienen recontra contraindicada la terapia hormonal sustitutiva. Ahí estás. ¿Estás? No. Que, bueno, nada, que además tenían asociado como un síndrome depresivo. Y lo que vieron es que, más allá de mejorarles el ánimo, mejoraba un montón los sofocos. Entonces, a partir de eso, se empezaron a buscar los antidepresivos, algunos en particular, que se llaman inhibidores de la captación de serotonina, que se vio que pueden mejorar esta sintomatología. En particular, hay uno que se llama paroxetina, que se aprobó hace unos años, no muchos, para el tratamiento del síndrome climatérico, en una dosis mucho más baja que la dosis antidepresiva. ¿Sí? Si habitualmente usamos 20 miligramos más o menos para, como tratamiento antidepresivo, acá se usan 7,5, porque se vio que es la dosis más bajita que nos ayuda a mejorar los sofocos y también tiene cierta influencia sobre el estado de ánimo. Si por alguna razón no podemos usar la paroxetina, que es en particular y por un mecanismo medio extraño, pero no importa, en las mujeres que están usando tamoxifeno por cáncer de mama, se pueden usar otros antidepresivos, ¿sí? Para los cambios en el estado de ánimo influyen un montón, como dice justamente Amelia ahí abajo, la meditación, la respiración, el yoga, todas las terapias alternativas y los antidepresivos podrían ayudar también, serían como un buen complemento. En caso de mujeres que tienen como mucha habilidad emocional, yo a veces prefiero justamente empezar con esta medicación, ¿sí? Descartada la terapia hormonal sustitutiva, que era lo que sería ideal. Se te escucha, Yani. Por eso, sí, sí, lo importante de todo eso, más que nada, Irene, es el enfoque integral de justamente esta mujer que nosotros como médicos no nos tenemos que olvidar, eh, con ustedes, pacientes. Es que el climaterio justamente es una etapa donde se asocian un montón de cosas. Esto de la ansiedad, de la depresión, empezar a sentir que hay cosas que antes hacía que ahora por ahí puedo hacer otras, no las mismas. Este tema también sexual, estas molestias con el pis, de que digo, uy, no quiero salir a ningún lado porque se me escapa el pis y no puedo tener una vida social activa. Son un montón, o esto de los calores, hasta los problemas de pareja, que uno se levanta, que quiere abrir la ventana, el otro tiene frío, es típico. Entonces, es importantísimo este enfoque integral, ¿sí? Siempre vamos a ir a lo que es lo inicial, tratar de mejorar justamente los hábitos que hablamos, ayudarse de la psicoterapia si es necesario, y todas las terapias alternativas, como decía Mele y decía Judith, yoga, no sé, pintar sobre madera, hacer cerámica, hacer lo que uno quiera hacer, y el ejercicio físico libera endorfinas y es el primer pilar. Luego tenemos los medicamentos que también existen y que no podemos negar que hay personas que lo necesitan y que no va a quedar otra cuestión. Porque es lo que hablamos antes, el climaterio no es un momento aislado de la vida, esto se juega la historia personal que uno ya trae. Donde acá lo biológico también te juega esa mala pasada con la baja de estrógenos y esta caída de la capacidad reproductiva. Entonces, ahí es donde se juega, pero se juega uno mismo con toda la historia que tiene de antes, ¿sí? Entonces es importante eso, el enfoque integral, y en caso de que tener que usar medicamentos, se usan, pero lo primero es eso, bueno, decir, bueno, en un día común tratar
de estructurarlo para manejar un poquito mejor los hábitos, decir, bueno, salgo a caminar, no es que pretendemos que salga a correr 8 kilómetros, salgo a caminar tantas cuadras, de repente tengo una amiga, estamos en época de pandemia, bueno, pero podemos salir con un tapaboca al aire libre, eso se puede hacer, no tiene nada en contra, me fijo. Lo que es el consumo de grasas, trato de bajar el consumo de grasas, de comer menos pesado a la noche, para que también en esta etapa hay muchas cuestiones que tienen que ver con el insomnio, los trastornos del sueño. Entonces, sumado a la pandemia que descontrola absolutamente a todos, nos ha descontrolado. Entonces, es enfocar en estos hábitos, en estas relaciones sanas que uno pueda tener con familiares, amigos, en fortalecer justamente esos vínculos, que no tienen que ser con 80 personas, con poquitas personas, pero que sean reales, y ayudarse. Si uno tiene psicólogo, muchas veces va a estar viendo algunas cuestiones, y si no, pasa la medicación, que tampoco es el fin del mundo, a veces tener que tomar una medicación como un antidepresivo, donde también traemos a cuestiones de cosas mal vistas que uno no quiere que nadie se entere, y no es así, a cada uno se le juega su historia personal, y hay veces que es necesario, porque hay veces que también son cuestiones biológicas. Exacto. Hay falta de eso igual como todo, ¿no? Es así. Ni llegar al punto de, que lo he escuchado en muchos pacientes, que el médico al que le consultan les dicen, aguantá mami que se te va a pasar, literal, porque creo que, sobre todo, con respeto, ¿no? Pero muchos ginecólogos varones, porque esto se escucha un montón, no van a pasar nunca por su vida, en su vida por esto, no entienden lo que significa, y no es así. Aguantá que se te va a pasar, me parece que no va. Creo que, como decía Yani, hay un montón de cosas que podemos hacer sin necesidad de llegar a la medicación para no aguantar, ¿no? Había una pregunta que preguntaba si había algún alimento que reemplace a los estrógenos. La realidad es que no reemplaza a los estrógenos, pero llevar un estilo de vida más saludable va a hacer que muchas de las complicaciones que están asociadas a toda esta etapa no estén tan presentes, ¿sí? Como decía Janina, por ejemplo, yo me doy una panzada a la noche y me tomo 3 litros de cerveza, lo más probable es que pase una muy mala noche. Además de por los sofocos, por todo el resto, ¿no? Pero no importa. Pero bueno, el alcohol, el tabaquismo, la comida con muchas grasas, hace que uno tenga más sofocos. Entonces, si llevamos un estilo de vida saludable, lo podemos corregir desde ese lado y de paso nos ganamos un par de años metabólicamente sanos por delante, que eso después vamos a hablar, pero hay muchos cambios que tienen que ver con la falta de estrógenos que genera cambios metabólicos en el cuerpo y es como un antes y un después de la menopausia y eso sí que no lo vamos a poder cambiar, ¿no? Exactamente. Así que bueno, es una cuestión, pero que no es obviamente que imposible, hay que tratarla de transitar de la mejor manera. Y un poco el sentido de esta charla era ponerle luz a lo que son los sofocos y por qué pasan, y que hay herramientas para poder tratar justamente de mejorarlo y combatirlo. Una cosa importante que quería decir, que en realidad esto no se habla mucho, pero sí se sabe que aquellas mujeres que tuvieron muchos sofocos tienen a la larga un riesgo cardiovascular más alto que las que no tuvieron tantos sofocos. Y esto tiene que ver, en principio, seguramente con algo genético, segundo, con el estilo de vida, tercero, y recontra importante, es con los trastornos del sueño que generan estos sofocos, porque el no dormir de corrido, el no tener un sueño reparador, hace que se disparen un montón de mecanismos adentro del cuerpo que llevan a más riesgo metabólico a la larga. Tal vez el riesgo metabólico no va a ser a los 50 años, ¿sí? Pero piensen que hoy en día cambió un montón la forma de vida y vamos a vivir la mitad de nuestra vida menopáusicas. O sea, nuestra generación y la generación de nuestras madres probablemente también lleguen a los 100 años tranquilamente. Va a depender de nosotros cómo llegamos a ese momento. Maru decía algo como que es un tema tabú de la menopausia, pero no sé de qué está hablando.
Pero bueno, en los casos de... Se me fue Yani de vuelta. Había alguien que decía que tenía 49 años y que empezó con sofocos que le vienen de golpe. Bueno, eso es clásicamente un sofoco, ¿sí? Estás así como si nada y de la nada te viene así como un calorón y después la transpiración. Es frecuente, si te molesta mucho, consulta. Y otra cosa que nos dijimos, que esto también tiene que ver un poco con el rol del endocrinólogo en todo esto, es que depende de la frecuencia y de las características de ese sofoco, a veces hay que descartar que no sean otras cosas, no achacárselo solamente a la menopausia. Hay algunos trastornos endocrinos que son muy raros, pero que pueden dar sintomatología parecida, ¿sí? Y a veces pensándolo al revés, muchas veces las mujeres lo ponen como un ataque de pánico, ¿sí? Porque los síntomas al principio parecen lo mismo, y en realidad es un sofocón. El conocimiento es poder, como les digo siempre, está bueno saber qué es lo que nos está pasando, darle bolilla a esta etapa porque la vamos a transitar todas con más o menos síntomas, pero seguramente la vamos a transitar. Pero darle importancia de verdad a esta etapa, ¿sí? Sí, sobre todo cuando te pones nerviosa, los sofocos son mucho más frecuentes, por eso también el tema de natación, las terapias alternativas ayudan un montonazo. Yani. La semana que viene me voy a otro lado por el vivo, no sé. Cruzo la casa de enfrente de los chicos para tener, no sé, tener algo, conectividad o wifi o lo que sea, porque encima me voy olvidando lo que quiero decir, es una bronca, me da una bronca barra. Ah, quería hacer un apartado para nuestras pacientes de fertilidad. Que tengo, hay varias escuchando por lo que voy viendo que se me corta. Que no menstrue más no quiere decir que no pueda hacer ovodonación, que es una cuestión que siempre le genera mucha angustia. Que se me empiezan a alterar los ciclos o entre en esta parte del climaterio no quiere decir que pueda hacer un tratamiento de fertilidad con óvulos donados. Eso lo quería aclarar porque suelen preguntarme bastante eso, que tienen angustia por el que empiezan con las alteraciones del ciclo, donde por ahí se afecta la capacidad reproductiva, obviamente, y todo esto se da porque la reserva ovárica baja, como lo debe haber explicado Judith en algún momento cuando yo no estuve, lo de la fisiopatología de todo esto, pero no quiere decir que no pueda hacer un tratamiento de fertilidad de ovodonación. El útero aguanta y tiene la capacidad de llevar un embarazo. Probablemente no sea con óvulos de uno. Aunque también aclaramos en un momento que la parte del climaterio tiene una parte también reproductiva, donde uno puede lograr embarazarse, que eso hay que estar atento y también aconsejar. Aguante la ovo es una buena definición de lo que dijo Janina recién, es una gran alternativa. Incluso piénsenlo justamente en pacientes, en mujeres que tienen, bueno, como pusiste vos, Marina, menopausia precoz, que tratamos de no decirle así, pero sí insuficiencia ovárica prematura, donde perdemos la capacidad reproductiva antes, no quiere decir que con tratamiento y con ovodonación no podamos llevar el embarazo a término, ¿sí? Bueno, muchos me están diciendo que se fue Yani, supongo, ahí está. Se fue Yani, definitivamente. Nada, les pido disculpas por todos los inconvenientes técnicos. Seguramente quedaron un montón de cosas en el tintero que vamos a tratar de ir resolviendo semana a semana. La idea es, ahí vuelve Yani, aunque sea para despedirse. La idea es, la semana que viene vamos a estar hablando sobre la terapia hormonal sustitutiva o terapia hormonal menopáusica. Vamos a decirles en breve el horario. Capaz que lo hagamos en un horario que no sea tan fijo por este tema de internet. Yani. Les decía que la semana que viene vamos a estar hablando sobre terapia hormonal menopausia, que les confío. No, se lo cuento a ella, pero se me va, así que después lo charlo con ella, no se preocupen. Cualquier duda, estamos acá para que nos pregunten por privado o
las esperamos la semana que viene, que en realidad, como les dijo Yani al principio, la idea es que esto sea un ciclo de charlas. Vamos a estar hablando sobre los cambios en el estilo de vida, sobre la alimentación, sobre el riesgo metabólico, sobre el riesgo, sobre el hueso, sobre las alteraciones sexuales, sobre, ¿qué más? Sobre la atrofia vulvovaginal. Si podemos, Patricia esta vez justo no apareció, pero sobre todo los aspectos psicológicos. Y si les ocurre alguna otra cosa a las que estén pasando por esto o que tengan alguna duda con este tema, todas las sugerencias son súper bien recibidas, ¿sí? Así que, nada, muchas gracias a todos por estar. Yani, ponete un internet como la gente, digo exactamente lo mismo, y las espero la semana que viene. Beso grande y feliz año para todos.